Bueno, podemos empezar nuestra clase de resolución de exámenes pasados. Vamos directamente a lo que nos interesa. Vamos a la resolución de problemas del tema de aritmética álgebra. Los voy a dejar con Yara y nuevamente pueden realizar sus consultas una vez concluido los ejercicios por parte de los docentes. De esta manera vamos a poder responderles y ayudarlos de una manera más organizada. Bueno, los dejo con Yara y la materia de aritmética álgebra. ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos. Yo me voy a encargar nuevamente de la materia de aritmética álgebra y el ejercicio que me gustaría mostrarles ahora, o los ejercicios que me gustaría mostrarles, si bien son ejercicios sencillos, son un poco comunes hasta cierto punto y requieren que nosotros le pongamos cierta atención. El que nosotros podamos ordenar nuestros datos debidamente va a ayudar mucho a que podamos comprender el ejercicio, por más que parezca un trabalenguas. Nos venimos entonces con el ejercicio. Este ejercicio es del año 2017. Este ejercicio es del año 2017 y dice lo siguiente. Andrés le dice a María, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Si la suma de nuestras edades actuales es 42, ¿cuál es la suma de nuestras edades cuando tengas la edad que yo tengo? Literalmente este ejercicio a primera vista parece un trabalenguas. Una vez que lean los ejercicios, por favor, no entren en pánico, no se lancen a realizar sin haberlo pensado. Si necesitan leerlo 2, 3, 4, 5, 10 veces para entender el ejercicio, es lo que debemos realizar para poder tomar las primeras riendas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Tomar datos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Andrés. Y estamos hablando de María. Si ustedes pueden notar, hay dos tiempos aquí. Tengo, tenías, tenía, tienes. Ya. Entonces vamos a poner acá los dos tiempos también. Esta es la edad que nosotros teníamos, solo le voy a poner tenía. Y en este otro periodo de tiempo vamos a poner la edad que tengo o que tenemos. Vamos a formar una pequeña tablita. En esta tablita vamos a ir acomodando nuestros datos para poder entender realmente de lo que trata el ejercicio. Una vez formulada la tablita, recién empezamos nuevamente a leer. Tengo el doble de la edad que tú tenías. A ver, ¿qué edad tenía María? Andrés le está hablando a María. No conocemos, le vamos a dar un nombre. La edad que tenía María se va a llamar X. Y si dice, yo tengo el doble de lo que tú tenías, yo ahora tengo en el presente 2 veces X. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Entonces, cuando yo tenía, Andrés tenía la edad que ahora María tiene. Tenemos ya acomodados los datos y una vez acomodados los datos, recién vamos a empezar a formular las ecuaciones. ¿Qué tenemos aquí? Dice la suma de nuestras edades es 42. Eso lo vamos a directamente escribir. La suma de nuestras edades actuales. ¿Dónde están nuestras edades actuales? Nuestras edades actuales están en tengo. Entonces ponemos nuestra primera ecuación. 2x más y es igual a 42. ¿Esto a qué corresponde? Esto corresponde a la suma de nuestras edades actuales. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Me pide la suma de nuestras edades cuando tengas la edad que yo tengo, o sea, cuando María tenga la edad de Andrés. ¿Qué edad tiene Andrés? Andrés tiene la edad 2x y esa es la edad que queremos que tenga María y no sabemos qué edad tiene Andrés por ahora. Pero esto lo vamos a ver al final. ¿Qué es lo que podemos rescatar de aquí? El tiempo pasa de la misma manera para todos. El tiempo es continuo. ¿De qué nos sirve saber que el tiempo es continuo? Nos sirve porque yo puedo agarrar la edad que tiene ahorita Andrés, restar la edad que tenía, 2x menos y esto tiene que dar el mismo valor que la edad que tiene ahorita María y restarle la edad que tenía. ¿Por qué? Porque de tengo a tenía ha pasado un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que no conocemos, pero corresponde al mismo periodo de tiempo para los tres implicados. Y ese periodo de tiempo se puede encontrar realizando estas restas.
Con ello yo tengo acá un sistema 2×2 y puedo encontrar los valores de x y de y. Empezamos a realizar esto entonces. Vamos a agarrar la ecuación 2 y la ecuación 2 la vamos a maquillar un poquito. Si agarramos este x que está con negativo, lo llevamos al otro lado, vamos a obtener 3x. Si agarramos esta y que está con negativo, lo llevamos al lado contrario, vamos a obtener 2y. Ya tenemos este valor, una igualdad, vamos a agarrar x y vamos a despejar. X es igual a 2/3 y. Una vez despejado, esto va a ser nuestra ecuación 3, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. En la ecuación 1 nosotros teníamos 2x más y, esto es 2 veces por 2/3 y más y igual a 42. Y ya tenemos una ecuación de primer grado que podemos resolver. ¿Qué nos queda acá? Nos queda 4/3 y más y, pero y también lo puedo escribir como 3/3 y. ¿Por qué? Porque 3/3 todavía es 1. Ya estamos simplificando ciertas operaciones y con ello tendríamos 4/3 más 3/3 homogéneos, 7/3 y es igual a 42. Por lo tanto, y es igual a 42 por 3. Evelyn, por favor. Por 3 sobre 7. Y es igual entonces a 6 por 3, en este caso 18. Teniendo el valor de y, nosotros podemos encontrar el valor de x. Vamos a reemplazar. Y es 18. Si y es 18, tenemos acá 2 por 18, 36, entre 3, x es 12. Ya tenemos el valor de x y el valor de y, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo nuevamente en nuestra tabla. Y es 18, Andrés es el mayor, x es 12, María es la menor. Sabemos que la distancia de edad entre ellos son 6 años. No importa el tiempo que pase, la distancia de edad entre ellos se va a mantener. Si agarramos la siguiente edad de Andrés, que es 2 por 12, 24, y la siguiente edad de María, que en este caso es 18, de todos modos vamos a obtener una diferencia de 6 años. Entonces, para cuando María tenga 24 años, que es lo que nos está pidiendo, para cuando María tenga la edad de Andrés, entonces Andrés va a tener 6 años más, o lo que es lo mismo, 30 años. Ahora sí, la suma de nuestras edades cuando tengas la edad que yo tengo. Esta es la condición que me pedía, esta es la suma de las edades que estoy buscando. En este caso, 30 más 24, 54, inciso D. Repito, este es un ejercicio sencillo de realizar mientras nosotros tengamos cierto orden en ello. Si bien no son muy frecuentes, es necesario que sepamos enfrentar a cualquiera que se presente. Si por alguna razón no tienen idea de cómo hacer, no se entiende la primera vez que leen 10 veces, no se entiende, déjenlo. Déjenlo por ahora, pásense a otro. Y después, al volver, se van a dar cuenta que empieza a tener un poco más de sentido. Todos estos ejercicios requieren tiempo, hay que darle ese tiempo debido. Un hito más. Este es una variante de un tipo de ejercicios que entra muy seguido. Vamos a leerlo, este es en cambio del año 2018 y tiene el siguiente enunciado. Un tanque de agua se puede llenar por un grifo en 20 minutos. Después de que el grifo ha estado corriendo durante 5 minutos, se abre otro y entonces se llena el tanque en 3 minutos más. ¿Por cuánto tiempo se llenará el tanque con un solo grifo, con solo el segundo grifo? Cuando nosotros encontramos una acción en un tiempo, por ejemplo acá, hay un tanque, un grifo en 20 minutos, después otra vez habla del tanque en 20 minutos y te da una acción sobre tiempo, lo que tenemos es un problema de flujos. ¿Qué es el flujo? De manera general, para nosotros es una acción sobre tiempo. Si tú identificas una acción sobre tiempo, estás en un problema de flujos. ¿Cómo se realizan estos flujos? La acción puede variar. En este caso es llenar un tanque, podría ser llenar una piscina, pintar una casa, realizar una obra, cambia, pero lo único que se mantiene es que tenemos que realizar una acción en un determinado tiempo. Si bien su forma general es la siguiente, flujo es acción sobre tiempo o trabajo sobre tiempo,
Este ejercicio en específico tiene una variante. Este ejercicio se resuelve despejando el trabajo. Flujo por el tiempo igual al trabajo. ¿Por qué? Porque está en dos periodos de tiempo diferentes. Te dice, un solo grifo está recorriendo 5 minutos, se abre otro y otra vez hay otra cantidad de minutos con un flujo diferente. Si tú tienes flujos diferentes y los tiempos son específicos, puntuales, lo que tú tienes es una variante de estos problemas de flujos, un problema con trabajitos. Lo que hacemos es sumar los flujos, sumar cómo está estructurado el ejercicio. Tenemos el primer flujo que nos dice que un grifo está ocurriendo durante 5 minutos. El tiempo que está ocurriendo el grifo son 5 minutos. ¿Qué grifo está ocurriendo? El primer grifo que llenaba el tanque en 20 minutos. Un tanque en 20 minutos, el flujito del primero. Después voy a abrir el siguiente, pero al momento en que yo abro el siguiente van a pasar solo 3 minutos, pero para cuando yo he abierto el siguiente ahora hay 2 aquí. Hay el que llenaba un tanque en 20 minutos y hay un grifo más, el segundo grifo cuyo tiempo no conocemos, 1 sobre X. ¿Esto a qué es igual? Es igual al trabajo que estoy realizando. ¿Cuántos tanques estoy llenando? 1 solo, igual a 1. Y se acabó. Tenemos acá una ecuación de una sola incógnita y lo podemos resolver. Empezamos entonces, quinta es 1, quinta es 4, tenemos acá un cuarto va a ir a restar y vamos a quedarnos con 3 por 1 sobre 20 más 1 sobre X es igual a 1 menos 1 cuarto. ¿Cuánto es 1 menos 1 cuarto? 3 cuartos. Tenemos este 3 multiplicando a ambos lados, entonces lo que podemos hacer es dividir todo entre 3 y simplificamos nuevamente. Y lo que nos queda es lo siguiente. ¿Qué nos queda aquí entonces? Nos queda sencillamente 1 sobre 20 más 1 sobre X es igual a 1 sobre 4. Despejamos 1 sobre X y lo que obtenemos es que 1 sobre X es igual a 1 cuarto menos 1 sobre 20. Tenemos acá una fracción heterogénea y realizamos la resta correspondiente. 1 sobre X es igual a, como un denominador 20, 20 entre 4 nos quedan 5, 5 menos 1, en este caso 4. 1 sobre X es igual a 4 sobre 20. Despejamos X es igual a 20 sobre 4, o lo que es lo mismo, 5. Se acabó. ¿Qué es este 5? Este 5 es el tiempo en el que el segundo grifo solito llena todito el tanque. ¿Qué opción es esta? Es el inciso B. Si bien hay ejercicios, repito, que son muy repetitivos, que se conocen bastante, estas pequeñas variaciones a ratos marean un poco. Léanlo varias veces, identifiquen bien el tipo de ejercicio y no van a tener problemas con lo que es la parte de aritmética álgebra. Gracias por su atención. Muchas gracias, Yara, por la resolución de los ejercicios. Como bien nos explicaba, es de vital importancia que tomen en cuenta el tiempo que están demorando en cada uno de sus ejercicios. El gran problema podría darse en que intentas leer, intentas resolver el problema y llegas a un punto en el que no estás pudiendo hacerlo. En esa pequeña acción se te puede ir 15 minutos, 20 minutos, incluso más. Cuando tú estás dando tu examen, tienes que saber optimizar el tiempo. Y esta característica no solamente te sirve para tu examen, te va a servir para la universidad y tu futura vida profesional. Consejo, en síntesis, cuiden su tiempo y lean bien cada enunciado que se les vaya a presentar, en todas las materias, no solo aritmética, álgebra. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden ir realizando en el chat en vivo y se las vamos a responder dentro de unos momentos. Por ahora les cedo la palabra a Eve, que nos va a ayudar con la resolución de ejercicios de la materia de química. Bueno chicos, hola a todos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que corresponde a un examen justamente del 2020, de la gestión 2-2020. Vamos a comenzar con este ejercicio y dice: un determinado elemento químico hipotético, que le llaman L, tiene dos isótopos con las siguientes abundancias en la naturaleza: 58,2%, y está el isótopo L con su respectivo número de masa,
y 41,8% del isótopo L con su número de masa de 112. La masa atómica media de L esa es la pregunta. Para resolver este ejercicio debemos aplicar el concepto de masas atómicas. Entonces vamos a recordar un poquito a la tabla periódica. Cuando nosotros estudiamos la tabla periódica o vemos la tabla periódica, hay que ver más que solo los elementos. Estos elementos están ahí, pero también la tabla nos da mucha información. Aquí voy a dibujar, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno nos muestra que tiene una masa atómica de 1,008. Ven que aquí hay decimales. Esta es la masa atómica. Justo debajo de eso hay otros numeritos pequeños. ¿Qué numeritos son? Hay 1,0078 y tiene otro número más que es el 2,0135. Aparte de esos numeritos, debajo todavía de esos hay unos porcentajes. Está el 99,985% y debajo de este otro hay otro porcentaje, 0,015%. Estos porcentajes y estos números en rojo nos dan información sobre los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son átomos que son casi iguales, pero son sus hermanos deformes. Por ejemplo, este hidrógeno pesa 1, pero también hay otro hidrógeno que pesa 2, es su hermano deforme. ¿Y cómo se escriben estos isótopos? Para el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene aquí, vemos dos isótopos, entonces el primer isótopo es el que pesa 1 y el segundo isótopo es el que pesa 2. Entonces vamos a ir colocando en la parte de arriba la masa atómica de esos isótopos. Y debajito, el número que está aquí abajo, vamos a identificar, no es otra cosa que el Z. Si recuerdan, este número atómico Z nos indica la posición que tiene en la tabla periódica. Estos átomos de hidrógeno tienen el mismo Z, porque dije, son hermanos, son casi gemelos, solo que uno es deforme. Es como si tuviera un dedo extra o algo así. Entonces, aplicando esta lógica, ¿de dónde sale que la masa atómica del hidrógeno es 1,008? En realidad sale de una fórmula que es un promedio. Es el promedio ponderado. Entonces escribiremos así: la masa del hidrógeno, masa atómica promedio, es igual a ¿qué cosa? En este caso no es un promedio normal, no es como primer parcial más segundo parcial, divides entre 2 y es tu nota. No, no, no. En este caso es un promedio ponderado. Eso quiere decir que cada uno tiene un porcentaje de importancia y eso es el porcentaje de abundancia. O sea que la forma de calcular la masa de este hidrógeno es con promedio. Primero escribimos la masa del primer isótopo y la vamos a multiplicar por su porcentaje. El porcentaje de este isótopo es 99,985. Y a esto le vamos a sumar también la masa del otro isótopo, pero con su respectivo porcentaje, que sería 2,0135 y su porcentaje de abundancia, en este caso es 0,015. Y todo esto se divide entre 100. ¿Por qué? Porque estamos hablando de porcentajes. Entonces, esta sería la fórmula para calcular la masa del hidrógeno, por ejemplo, y de ahí sale este 1,008. Y este es el número que aparece en la parte superior. Esta es la masa atómica promedio o la masa atómica media para cualquier átomo. Y esto funciona en todos los átomos. Así que si tenemos un átomo L, que no nos indican de qué átomo se trata, solo sabemos que se llama L, entonces simplemente para calcular la masa atómica de ese átomo L, vamos a utilizar las masas de sus isótopos. ¿Qué isótopos tiene? Vamos a dibujar con azulito, bueno, ya están acá dibujados en realidad. Tenemos el isótopo L que pesa 110 y el isótopo L que pesa 112. Entonces para cada uno vamos a escribir aquí su masa. Primero el que pesa 110.
¿Qué abundancia tiene este isótopo? Nos dice que el primero abunda en 58,2%. Entonces escribimos eso, 58,2. Ahora el otro isótopo, que es el que pesa 112. Y este isótopo tiene una abundancia de 41,8. Y por último, todo, bueno, esto es la suma y la división entre 100. Esta es la fórmula que se utiliza para sacar un promedio ponderado. Y aquí el resultado nos da 110,836. Esta sería la masa atómica media del átomo L. Y las unidades tendríamos gramos sobre mol. Siempre se utilizan esas unidades. Como pueden ver, este ejercicio es muy sencillo, pero para dominarlo necesitan conocer esta información que viene en la tabla periódica. Entonces, si ustedes manejan bien la tabla periódica, pueden encontrar mucha información, pueden aprender de la tabla periódica y les sirve para resolver otro tipo de ejercicios. Este corresponde a la estructura atómica, a la parte de la masa atómica relativa y las abundancias isotópicas. Entonces, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Este por si acaso corresponde a la gestión 2-2020 y dieron de forma virtual. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es de la parte de estequiometría. Este ejercicio también es del 2-2020. De hecho, lo estamos resolviendo porque es algo muy común. Es el mismo tipo de ejercicio que entra todo el tiempo, casi siempre entra con este formato. Entonces, si logran entender bien cómo resolverlo, vamos a tener nosotros la facilidad de hacerlo rápido y así se ahorran tiempo para resolver ejercicios un poquito más complicados. Entonces, nos dice el ejercicio: se puede preparar dióxido de carbono dejando caer gota a gota ácido sulfúrico concentrado sobre bicarbonato de potasio según la siguiente reacción, y nos dan la reacción ahí. Si el bicarbonato usado tiene una pureza del 91% en peso, realmente bicarbonato, esa es la fórmula del bicarbonato, ¿qué masa en gramos de la sustancia se necesita para preparar 75,421 litros de dióxido de carbono en condiciones normales? Bueno, tenemos una ecuación. Lo primero que se hace cuando tenemos una ecuación es igualarla. Entonces aquí, este es el bicarbonato, según nos dijeron, ¿no? Bicarbonato, y hay un número entre paréntesis. Esta letra, entre paréntesis, nos indica en qué estado está. Sólido, líquido, gaseoso, solución acuosa. Nos indican que es el ácido sulfúrico y entre paréntesis hay una A y una Q. Esto indica que es una solución acuosa. Luego nos dice que hay dióxido de carbono que se produce en estado gaseoso y que se formará este sulfato de potasio en estado sólido y agua en estado líquido. En realidad, como solamente tenemos la información de las letritas con los estados, ya podemos saber que el dióxido de carbono es gas. Además que nos dan información, ¿no? Nos dice el volumen y nos dice condiciones normales. Entonces recordemos, ¿no? Aquí tenemos 75,421 litros, el volumen, y nos dice que está en condiciones normales. ¿Qué datos más nos da? Nos dicen que el bicarbonato usado tiene 91% en peso de esta sustancia. Vemos cuál es esta sustancia. Esta había sido la fórmula del bicarbonato. Así que vamos a dibujar ese mineral. Es un mineral X, que en este caso hay una parte que van a ser impurezas y otra parte que realmente es bicarbonato. Entonces nos dice que es 91% en peso, entonces aquí 91%, o sea que de todo el mineral, 91% es esta sustancia. ¿Y la otra parte qué es? Bueno, la otra parte es basura, no nos interesa, impurezas, piedras, lo que sea, menos esta sustancia. Y nosotros queremos esta sustancia que se llama bicarbonato de potasio.
Así que nos están preguntando qué cantidad de esta sustancia necesitaríamos, si tiene esta pureza, para preparar 75,421 litros de dióxido de carbono. A partir de estos datos podemos calcular. Como podemos ver, tenemos que partir del dato que está solito y del que tenemos más información, que sería el dióxido de carbono. Entonces, vamos a partir del dióxido de carbono, vamos a ir de productos a reactivos y vamos a encontrar la cantidad de bicarbonato de potasio. Y luego de encontrar la cantidad de bicarbonato de potasio, vamos a ir a encontrar la cantidad del mineral que necesitaríamos. Así que a partir de eso, vamos con el ejercicio. Tenemos 75,421 litros de dióxido de carbono. Ahora utilizamos un dato muy importante que es esto. CN, condiciones normales. Esto es de vital importancia porque ¿qué nos dice? 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y además, ¿qué más? No solo eso, sino que cualquier mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. O sea que un mol de este gas, 22,4 litros. Y esto es para cualquier gas que esté en condiciones normales. Así que utilizamos esa relación. Vamos a convertir de volumen, que está en litros, a moles. ¿Por qué? Porque los moles son el puente que nos lleva de un lado de la ecuación a otro. Ahora, estamos en moles. A partir de los moles tenemos que utilizar la relación estequiométrica. Entonces, dijimos que no podemos utilizar una ecuación si no hay coeficientes. Entonces, ¿cuáles serían los coeficientes para que esta ecuación esté igualada? En este caso, un simple tanteo es suficiente. Generalmente, cuando les dan ejercicios para resolver estequiometría, suelen utilizar igualaciones sencillas. Así que en esta parte no se compliquen al igualar la ecuación. Generalmente se los formulan para que la igualación sea sencilla. Así que utilizamos los coeficientes estequiométricos. Nos dicen que 2 moles de CO2 se producen a partir de 2 moles de bicarbonato de potasio. Entonces escribimos eso. 2 moles de CO2 a partir de 2 moles de bicarbonato de potasio. Ahora tenemos el siguiente paso, que es, ya estamos en moles del bicarbonato de potasio. Así que necesitaremos convertir los moles a gramos. Para esto utilizamos la masa molar. Entonces, la masa molar, ¿qué nos dice? Sacamos de la tabla periódica. La masa molar del bicarbonato de potasio, vamos a escribir con otro colorcito, va a ser la sumatoria de sus masas. ¿Qué nos dice? Un potasio, ¿cuánto pesa? 39. Luego tenemos que un hidrógeno pesa 1, un carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Entonces sumamos todo eso y nos da 100. Así que seguimos con el ejercicio. Vamos a utilizar la masa atómica para convertir de moles a gramos. Entonces tendremos un mol de bicarbonato de potasio va a ser igual a 100 gramos. Entonces tendremos de moles a gramos.
Ahora que estamos en gramos, vamos a utilizar este porcentaje de ese mineral, del bicarbonato o esa cantidad de bicarbonato que no es pura. Nos dice que de 100 partes de bicarbonato literal, solamente 91 partes son la fórmula real de bicarbonato. Y como esto es una pureza en peso, podemos utilizar unidades de peso, o de masa en este caso, ¿no? 100 gramos, 91 gramos. Así que vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque queremos conocer la cantidad de esta piedrota que se necesitaría. Entonces partimos de ahí. Para que se vaya, debemos recordar que lo que viene de la tabla periódica siempre es 100% puro. Entonces, de estos 100 gramos que son impuros, estos 91 gramos son 100% puros. Así que eso se va a ir con lo de la tabla periódica. Tendríamos que 91 gramos del bicarbonato de potasio están contenidos en 100 gramos del mineral o esta sustancia que le llamamos bicarbonato de potasio. Así que a partir de estos datos ya tenemos nuestra ecuación para resolver. Entonces simplemente simplificamos las unidades. Litros de dióxido de carbono se van, moles de dióxido de carbono se van, moles de bicarbonato de potasio se van, gramos de bicarbonato de potasio puros se van y nos van a quedar los gramos del bicarbonato de potasio con impurezas y todo. Y este resultado nos dará 370 gramos. Esta sería la masa de bicarbonato de potasio necesaria para producir 75,421 litros de dióxido de carbono. Lo más importante aquí es reconocer dónde utilizar la pureza, si es que arriba, abajo, cuál es puro, cuál es impuro. Y para esto un consejo que les doy es que al simplificar las unidades, recuerden que todo dato que venga de la tabla periódica, como este 100 de aquí, es 100% puro. Todo lo que está en la tabla periódica es de pureza absoluta. Entonces pueden simplificarlo con la parte que es pura de su porcentaje. Y otro tip o recomendación, cuando tengan ejercicios que impliquen sustancias en estado gaseoso, como este dióxido de carbono, recuerden ver si está en condiciones normales para no utilizar pavo ratón, que haría el ejercicio un poquito más largo, también les saldría, pero perderían tiempo. Entonces mejor aplican este volumen molar. Si dice condiciones normales, ya saben, volumen molar, 1 mol, 22,4 litros y listo. Así avanzan mucho más rápido. Listo, muchas gracias, Ever. Hemos visto la resolución de ejercicios de la parte de química, hemos visto un poco de abundancia isotópica y cálculos estequiométricos, y como pueden observar, la idea es tratar de sintetizar el ejercicio lo más que se pueda. Si bien hay varias formas de llegar al mismo resultado, tienes que optimizar tu tiempo, andate por el lado más sencillo. Andate por el lado que menos recursos te vaya a consumir. En otras palabras, menos tiempo y menos esfuerzo. Pauta súper importante para tu examen que seguramente darás en los próximos días. Vamos a continuar la resolución de nuestros ejercicios con el área de física. Vamos a ver un problema acerca de energías. Se deja caer un objeto desde un plano inclinado sin fricción con base 4 y altura 3. Posteriormente continúa sobre un plano horizontal rugoso hasta que se detiene. Calcular la distancia total recorrida si en la trayectoria BC el coeficiente de rozamiento es 0.1 y considere la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos una trayectoria que tiene 3 puntos. Tiene un punto A, tiene un punto B y tiene un punto C. Si nos vamos a un análisis muy completo del ejercicio, tendríamos que hacer energía entre A y B, energía entre B y C, pero estamos hablando de optimizar el tiempo de nuestro examen. Entonces vamos a directamente analizar toda la trayectoria en un solo balance o conservación de la energía. Diremos, la energía en el punto A tiene que ser la energía en el punto C.
Directamente estamos considerando el inicio y el final de nuestra trayectoria. Además que tenemos que recordar que la energía es independiente de la forma de la trayectoria. No importa si es líneas rectas, si son líneas inclinadas, si es un movimiento parabólico, la energía no toma en cuenta dicha forma. En este caso, la energía del punto A será la energía del punto C. Sin embargo, nos mencionan un coeficiente de rozamiento en cierta parte del movimiento, por lo cual deberemos considerar fuerza de fricción. Para esto, aumentaremos el término fricción multiplicado por la distancia. Pero habrá que considerar entre qué puntos se da esa distancia. Será entre los puntos B y C. El ejercicio nos menciona un coeficiente de 0.1 solamente en esa parte de la trayectoria. Diremos distancia BC. Bien, esta será la ecuación sobre la cual trabajaremos para la resolución del ejercicio. Ahora bien, ¿qué energías hay en el punto A? Observamos altura de 3 metros y además nos mencionan que se deja caer el objeto. Se deja caer indica que tiene velocidad 0, que partió del reposo. La velocidad en ese punto A será de 0, lo cual implica que no tiene energía cinética, simplemente tendrá energía potencial. Diremos masa, gravedad, altura de A. Al otro lado, la energía en el punto C. No tenemos altura, ya estamos al nivel del piso, por tanto no hay energía potencial gravitatoria. Por otro lado, nos menciona que se detiene, que el objeto continúa sobre ese plano horizontal hasta que en algún momento se detiene. Entonces tampoco tiene velocidad. Ha llegado a un estado de reposo. ¿Qué podemos concluir de este análisis? Que en el punto C no hay energía cinética ni tampoco hay energía potencial. Esa energía deberá ser 0. Por lo cual la ecuación se simplificará a quedar fricción por la distancia BC. ¿Qué quiere decir esto? Algunos piensan que es un error llegar a este tipo de análisis, sin embargo no lo es. Quiere decir que toda la energía se ha disipado en forma de calor, ha frenado hasta llegar a tener velocidad 0 y no tener energía. Bueno, continuemos con esa resolución. Masa, gravedad, altura del punto A será igual al valor de la fuerza de fricción. Por relación de dinámica sabemos que la fricción es normal por el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la distancia entre B y C. Tenemos todos los datos. El problema está, ¿y qué sucede con la fuerza normal? Bastará con hacer un simple análisis de dinámica para obtener esa fuerza. Entre los puntos B y C, vamos a ubicar el bloque, objeto, y establecemos las fuerzas que estarán actuando sobre él. Tendremos la fuerza normal debido al contacto con la superficie. Tendremos el peso, que no puede faltar debido a la interacción de la gravedad. Normal, peso. Adicionalmente, sabemos que existe una fuerza de fricción que es la que está frenando nuestro movimiento. Esa tendrá que estar en sentido a la izquierda. Bien, el único análisis que tendremos que hacer acá es el del eje Y. Lo único que nos interesa encontrar es la fuerza normal. Diremos, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y será 0. ¿Por qué 0? Porque no hay aceleración vertical, no hay movimiento vertical. Tendremos normal menos el peso igual a 0. Despejando esta relación, la fuerza normal será igual al peso. De esta manera hemos obtenido un dato el cual queríamos conocer. Y vamos a sustituirlo. Tendremos masa, gravedad, altura del punto A, igual a la fuerza normal. Acabamos de descubrir que es masa-gravedad por el coeficiente de rozamiento por la distancia entre B y C. No tenemos dato de masa. No nos proporcionan en este caso. Sin embargo, por
transposición de términos, cualquiera de las masas que pase al otro lado a dividir, se simplificará con la otra. La gravedad, por otro lado, es un valor conocido, es 10, pero no lo necesitamos porque también se simplificará si realizamos el despeje de la ecuación. Sustituyendo los demás datos, la altura del punto A es 3. El coeficiente de rozamiento es 0,1, pero nos conviene utilizar fracciones. 0,1 no es más que 1/10 multiplicado por la distancia entre B y C. ¿Listo? De este sencillo análisis hemos obtenido la distancia del tramo BC. Esto corresponderá a 30 metros. Ahora, algo importante que considerar. Dentro de los incisos tenemos 30, pero esta no es la respuesta. Si bien es parte de la respuesta, no es todo. Esto es algo importante en los exámenes de ingreso. Muchas veces te van a dar una respuesta intermedia dentro de los incisos y tienes que tener mucho cuidado y mucho criterio para llenarla o no. En este caso no es. ¿Por qué? Porque la distancia total recorrida es la distancia que realiza entre A y B posteriormente para seguir por BC. Hemos encontrado una de las distancias, nos faltará la otra. ¿Y cómo podríamos encontrar la distancia AB? Utilizando conocimientos elementales de trigonometría, porque tenemos un triángulo rectángulo formado en el plano inclinado. Acá tendremos el ángulo de 90 grados, tendremos cateto 3, tendremos cateto 4 y podemos hallar mediante el teorema de Pitágoras su hipotenusa. La distancia AB elevado al cuadrado será la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Tendremos, esa distancia será 3 al cuadrado, que es 9, 4 al cuadrado es 16, sumados darán 25. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la expresión y la distancia entre A y B es de 5 metros. Ahora sí estamos en situación de responder la pregunta. Nos piden la distancia total. Esa distancia total tendrá que ser la suma de las dos que acabamos de hallar. Por un lado, la distancia AB, 5 metros. La distancia BC, 30 metros. La suma de las dos nos dará una distancia total de 35 metros. Esta será la respuesta final. Nuevamente repito, hay que saber qué inciso marcar con mucho criterio. No hay que marcar cuando encuentras una respuesta intermedia como esta. Estarías cometiendo un enorme error. La respuesta será el inciso D. Bien, de esta manera hemos resuelto una primera pregunta de la materia de física y hemos observado que hay que saber qué camino tomar. No es la única forma de ver este ejercicio. Podrías tomar energía entre A y B, seguido de energía entre B y C, pero eso tardaría más. Y nuevamente, tienes que optimizar los recursos que utilizas para la resolución de cada ejercicio. Tiempo, esfuerzo y todo lo demás que implica dar un examen. Vamos a continuar con otra pregunta de física. Ya hemos hablado hace unos minutos del tema de energía. Ahora veremos un poco del tema de cinemática. ¿Qué vamos a observar en este nuevo ejercicio? Tenemos un disco que tiene un agujero, tal como nos muestra en la figura, que gira con una velocidad angular constante sobre un plano horizontal. Si desde una altura de 20 centímetros se deja caer una bolita pequeña, en el instante en el que el agujero y la bolita están en la misma línea vertical, hallar la mínima velocidad angular del disco de modo que la bolita pueda pasar por el agujero. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que tu análisis inicia, al momento que tu problema empieza, esta bolita está en la misma línea que el agujero del disco. ¿Qué sucederá? La bolita va a ir cayendo, lógicamente. El disco va a ir girando, de manera que el agujero tendrá que moverse para retornar al mismo lugar. La bolita solamente va a poder atravesar el agujero si estos están alineados nuevamente cuando esta bolita
está al nivel del disco. Tendremos que analizar cada uno por separado. La bolita estará realizando un movimiento de caída libre. Entonces decimos, para la bolita, identificamos los datos. Nos mencionan se deja caer, lo que quiere decir que originalmente estaba en reposo. Su velocidad inicial será de 0 metros por segundo. Por otro lado, si tenemos un dato de altura, tendremos las coordenadas sobre el eje Y. Vamos a colocar el eje Y sobre esa altura de 20 centímetros, donde el origen de coordenadas coincidirá con el disco. Ese será el punto 0 del eje. Por otro lado, el punto donde la bolita o pelotita inicia su movimiento es la coordenada 20 centímetros. Sin embargo, no vamos a manejar las unidades de centímetros, por lo cual tendremos que hacer una conversión. 20 centímetros expresado en metro no será más que un quinto. Acá habrá que recordar que un metro es 100 centímetros, hacer las simplificaciones correspondientes, pero vamos a llegar a un quinto metro. Esta será la coordenada un quinto del eje Y. ¿Cómo manejamos estos datos? La pelotita empieza en un quinto. Esa será la coordenada o posición inicial. Llegamos a la coordenada 0. Esa será la posición final del movimiento. Consideramos la siguiente ecuación. La posición final será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio del valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que esta es una de las ecuaciones que más vas a tener que utilizar en el área de física en tu examen de ingreso. Siempre aparece esta ecuación en los problemas de movimiento parabólico y movimiento vertical. Bueno, vamos con las posiciones. Final será 0. Por otro lado, la velocidad inicial es 0, multiplicada por el tiempo también será 0. Sustituyendo los demás datos tendremos 0 igual a la posición inicial, un quinto, más un medio del valor de la gravedad, menos 10. Este es otro detalle que tienes que tomar en cuenta, es un tip para tu examen. La gravedad es negativa por el sentido de referencia, no puedes establecer otra forma. El eje Y apunta hacia arriba, la gravedad es opuesta, sí o sí tendrá que ser negativa. Simplificando un poco esto, tendremos 0 igual a un quinto menos 5t cuadrado. De esta ecuación podremos despejar el tiempo de movimiento de la bolita. Por transposición de términos tendremos 5t cuadrado igual a un quinto. El 5 que está multiplicando pasará a dividir y vamos a tener t cuadrado igual a 1 sobre 25. Para cancelar el exponente 2, sacaremos raíz cuadrada. Raíz de t cuadrado, raíz de 1/25. Vamos a simplificar el exponente con el radical y tendremos que el tiempo será un quinto de segundo. No olvidemos propiedades elementales de aritmética. La raíz se distribuye tanto al numerador como al denominador. Raíz de 1 será 1, raíz de 25 será 5. Ahora bien, este tiempo de movimiento es el tiempo de los dos. La bolita cae durante un quinto de segundo. El disco gira durante un quinto de segundo también. Este tiempo es para los dos. Ahora, ¿qué tendremos que considerar? ¿Qué desplazamiento angular va a tener el disco? Es decir, ¿cuánto se tiene que mover? Para que pueda posicionarse en el mismo lugar, puede dar una vuelta completa. Puede dar 2 vueltas completas si le ponemos más velocidad. Puede dar 50 vueltas completas y el agujerito estaría en el mismo lugar. Aquí la clave es esta palabra, la mínima velocidad angular. Esa palabrita clave mínima es la que nos da el indicio de qué debemos hacer. Mínimo querrá decir que el disco solamente da una vuelta. Su desplazamiento angular será de una revolución. Recordemos que en física no decimos vueltas, decimos revoluciones. Por otro lado, para el estudio de la cinemática del movimiento circular, no utilizamos revoluciones, utilizamos radianes.
podemos hacer una sencilla conversión. Una revolución es 2 pi radianes, por lo cual directamente podemos establecer esa conversión. Una vuelta, 2 pi radianes que debe dar el disco para que el agujero llegue al mismo lugar y la bolita pueda atravesarlo. Por otro lado, nos mencionan velocidad angular. Tenemos un movimiento circular uniforme. La ecuación es bastante sencilla. El desplazamiento angular es la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Despejando esta relación, la velocidad angular será el desplazamiento o cantidad de vueltas sobre el tiempo. Sustituyendo los datos tendremos desplazamiento angular, 2 pi radianes. Tiempo de movimiento, 1/5 de segundo. Realizamos fracción compuesta, medios y extremos, y tendremos finalmente la velocidad angular mínima como 10 pi radianes por segundo. Y listo. De esta manera hemos concluido otra pregunta de la materia de física que involucra combinación de 2 movimientos, movimiento vertical y movimiento circular. La respuesta será el inciso C. Respecto a la materia de física, los temas más frecuentes en el examen de ingreso indudablemente son cinemática y dinámica. Ejercicios que involucren movimiento vertical, parabólico, MRU, MRV son algo común del examen de ingreso. Es algo que debes tomar en cuenta para dar tu examen a la universidad. De esta manera vamos a concluir con la resolución de preguntas del área de física. Ahora les doy la bienvenida a Guri y Dani, también docentes del área de Ciencias Exactas de PRAUS, los cuales nos ayudarán con las materias de química y geometría, trigonometría. Vamos a continuar con la materia de química, materia que realmente les parece sencilla a algunos, pero que para otros significa un dolor de cabeza. Y es una de las materias más interesantes del ingreso a la universidad. Le cedo la palabra a Dani para que nos pueda colaborar con esta parte. Muy buenas tardes a todos, chicos. En este caso vamos a ver 2 ejercicios del área de química que han entrado a la última gestión. Es el examen 1 2020 de la primera opción. Vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a calcular básicamente los moles de oxígeno. Algo muy importante es que tenemos que saber diferenciar los fundamentos de la estequiometría y la estequiometría como tal, los cálculos estequiométricos. Entonces el primer ejercicio va a ser de fundamentos de la estequiometría y el segundo ejercicio va a ser de cálculos estequiométricos. Entonces vamos a iniciar tomando los datos. Vamos a dar lectura al ejercicio. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno están contenidos en 122,5 gramos de ácido sulfúrico? Ojo, el mayor error que cometen, leen átomos y utilizan número de Avogadro. Simple y sencillamente nos está dando la definición de qué es el oxígeno. Es un átomo que está libre. Un átomo prácticamente es la partícula más pequeña de la materia o cualquier elemento libre de su tabla periódica, en este caso el oxígeno. Ahora, ¿a qué unidad tengo que llegar? Me está indicando acá. Tengo que llegar a la cantidad de sustancia, es decir, a moles. Dato principal, ¿de dónde voy a iniciar? De mis 122,5 gramos. Datos extras que voy a necesitar de la tabla periódica, obviamente la masa molecular del ácido. Ya tenemos la resolución, solamente hay que pasar a escribirla. Entonces, tengo mi masa, que es de 122,5 gramos del ácido. De la tabla periódica vamos a sacar la masa molecular del ácido. ¿Cuánto va a ser la masa? Del oxígeno su masa es 16 por 4, del azufre es 32 y del hidrógeno va a ser 1 por 2, dándome un total de 98 gramos en un mol. Listo. Ahora simple y sencillamente tenemos que recordar en sí fundamentos de la estequiometría. Recordando que por cada un mol de ácido sulfúrico que yo tenga, voy a tener la presencia de 2 mol de hidrógeno. Por cada un mol de mi molécula de ácido sulfúrico que yo tenga, estoy observando un mol de azufre. ¿De dónde estoy sacando
estas relaciones del subíndice de cada uno de estos átomos. Y por último, por cada un mol del ácido sulfúrico, yo tengo 4 mol de oxígeno. Este es el dato que a mí me interesa. Esta es la relación que yo voy a utilizar. Podrían haberles preguntado de hidrógeno, podrían haberles preguntado incluso del azufre, que se nos ha borrado, ahorita lo aumentamos, pero nos está preguntando del oxígeno. Entonces, esta es la relación que yo voy a necesitar. Ahora solamente hay que pasar a hacer la conversión. Partimos por nuestro dato independiente, 122,5 gramos del ácido, utilizamos la masa molecular. En este caso los gramos van a venir en la parte inferior. 98 gramos de ácido sulfúrico están presentes en un mol de ácido sulfúrico. Listo. Mi última relación, la que acabamos de hallar. Por cada un mol de ácido sulfúrico, yo veo que tengo la presencia de 4 moles de oxígeno. Y listo, así de sencillo, eso era todo. Simplificamos unidades, gramo con gramo, mol con mol. Acuérdense, no tenemos calculadora, puedo pasar a sacar mitades. Multiplicando 122.5 entre 5 por 2 me va a dar un total de 245 y yo voy a tener 245 entre 49, dándome un total de 5 moles de oxígeno. Listo. Un ejercicio bastante corto y obtenemos como respuesta al inciso B. Este es el primer ejercicio, se han dado cuenta que no es nada más que tabla periódica y un poquito de recordar de fundamentos de estequiometría, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es del mismo examen. Es el ejercicio Q16. Para este ejercicio nosotros vamos a ir observando que yo ya tengo una reacción, por eso pertenece al tema de cálculos estequiométricos. Ya no estoy hablando de una sola molécula, ahora tengo una reacción. Antes de leer el ejercicio, hacer cualquier otra cosa, lo primero que tienen que hacer al ver una reacción en el área de química, ojo, porque muchas veces en el enunciado no les van a decir igualar la reacción. Les van a dar los datos, les van a pedir algo y ellos suponen que ustedes ya saben que tienen que igualar la reacción. Entonces vamos a pasar a igualar la reacción. Listo. De esta manera podemos observar que tengo 2 oxígenos, tanto en reactivos como en productos. Tengo 6 oxígenos en productos, acá tengo 2, 2 por 2, 4, haciendo un total de 6. Y por último, azufre, tengo 2 y tengo 2. Listo. Ahora sí puedo resolver el ejercicio. ¿Qué me indica? Se hacen reaccionar 100 litros de aire y me da la composición en porcentaje. Dice que tengo 79% de nitrógeno y 21 de oxígeno. Ojo, en volumen. Con un mineral que contiene sulfuro de zinc de alta pureza. ¿Cuántos litros de dióxido de azufre en las mismas condiciones de presión y temperatura se formarán si el rendimiento de la reacción es del 50%? Tengo rendimiento. Es muy importante la parte del rendimiento. ¿Por qué? Si yo voy de reactivos a productos, mi rendimiento, lo vamos a escribir, va a ser el rendimiento que me dé, en este caso 50, lo vamos a escribir 50, todo sobre 100. Si yo voy de reactivos a productos. Pero ¿qué pasa si yo voy de productos a reactivos? Mi rendimiento va a ser al revés, va a ser 100 sobre 50. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Tengo que ver los datos que me está dando el ejercicio, si me está dando datos de reactivos hacia productos o si me está dando datos de productos hacia reactivos. Esto es a manera de recordar y repasar algo que ustedes ya saben, porque su examen ya es mañana, ¿verdad? Entonces ustedes esto ya lo conocen. Vamos a anotar nuestros datos correspondientes. Me da una composición, me dice que tengo 100 litros de aire.
donde tengo 79% de nitrógeno, que se supone que está gaseoso, y tengo 21% de oxígeno, que también está gaseoso. Bien, ¿qué me indica? ¿Qué relación puedo sacar yo? Que si hay 79% de nitrógeno, se supone que está en el 100% del aire, ¿verdad? Esa es una relación. Y la segunda va a ser exactamente la misma. Del 21% que está presente de oxígeno, es obvio que está presente en 100% de aire. Ojo que todo es de aire. Listo. Fíjense, tengo oxígeno en aire y tengo oxígeno en mi reacción. Yo estoy haciendo reaccionar aire, eso me está indicando el ejercicio, con toda esta estequiometría que ustedes están observando acá. Bien, ¿qué me está pidiendo? Me pide litros de dióxido de azufre. ¿Cuál es el dióxido de azufre? Es este de acá, SO2. Tengo que llegar hasta ahí. Importante, no me está dando el dato de ninguno de acá. Ah, pero me da una relación interesante. Me dice, ¿tienes 100 litros de aire? Y puedo relacionar que cada 100 litros de aire yo tengo 21% de oxígeno. A partir del 21% de oxígeno yo puedo llegar hasta mi dióxido de azufre. Ah, ya tengo de dónde a dónde estoy yendo. Estoy yendo de reactivos a productos. ¿A qué va a ser igual mi rendimiento? Ya les dije al inicio. Mi rendimiento entonces va a ser 50 entre 100. No se tienen que olvidar multiplicar el rendimiento al realizar la estequiometría. Listo. Ya está prácticamente resuelto. Partimos de los 100 litros de aire. Realizamos la siguiente relación. Cada 100 litros de aire yo tengo 21 litros de oxígeno. Me dice que es una reacción prácticamente gaseosa. Me dice condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué me indica eso? Que mi unidad de volumen-volumen va a funcionar exactamente como una relación mol a mol. Lo único que va a cambiar en este caso es la unidad. Nada más. Realizamos entonces dicha relación. Por cada 3 litros de oxígeno, por cada 3, yo voy a producir 2 litros de dióxido de azufre. ¿He llegado a la respuesta? Sí, pero ¿qué me falta? Multiplicar por el rendimiento. Listo. Simplificamos unidades, litros de aire con litros de aire, litros de oxígeno con litros de oxígeno. Vamos a pasar a simplificar los demás números que tenemos. 100 con 100 se puede ir, un 0 con un 0 acá se puede ir. Podemos ir sacando quinta 1, quinta 2, simplificar 2 con 2 acá. Tenemos 21, tenemos 3, puedo sacar tercera 1, tercera 7, obteniendo un total de 7 litros de dióxido de azufre. Y listo, acabamos de hallar como respuesta el inciso D. No se tienen que olvidar, por favor, que estos ejercicios son muy importantes y en el área de química, por lo general, siempre suele entrar una reacción. Muchas gracias, Dani. Han podido observar los temas más frecuentes de la materia de química. Serán fundamentos de estequiometría, cálculos estequiométricos, incluso es bastante frecuente encontrarse con gases y soluciones. Antes de continuar, ¿algún consejo que tuvieras para los estudiantes en el área de química? Acá teníamos que en el chat algunos nos decían que no le entienden a la materia. ¿Qué consejo les podrías dar a esos estudiantes? Como ustedes saben, la materia de química va a ir muy ligada tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Es decir, muchos piensan que no necesito teoría para saber química, solo necesito meterme a los ejercicios y ya. Pero se han dado cuenta, si no sabemos pequeños conceptos como molécula, como átomo, o como las unidades que solemos manejar en las condiciones, por ejemplo, que en gases la temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. O sea, los consejos que les podría dar es aprender teoría y después pasar a la práctica. Una vez sepan bien teoría, van a entender a la perfección la práctica y que practiquen. La solución aquí es practicar y practicar. Y obviamente que sepan en especial las unidades, porque muchos agarran, los resuelven y ya, y al final se dan cuenta que ¿dónde les han tomado el pelo? En las unidades. Entonces, simple y sencillamente eso, que practiquen. Muy importante que lean bien los enunciados y a partir de eso los ejercicios les van a salir correctos.
Muchas gracias, Dani. Ya lo escucharon entonces, su temperatura se debe manejar en Kelvin para los ejercicios que hagan de química. Por otro lado, cuando les hablen de porcentaje en un cierto compuesto, son nociones que tenemos de aritmética básica desde pequeños. Si yo tengo 20% de un 100%, quiere decir que 20 partecitas es lo que me interesa, el resto no. Tomen en cuenta esos detalles. Le voy a ceder la palabra a Guri para que nos ayude con la materia de geometría, trigonometría. Muchas gracias, Miguel. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Guriel, ya me conocen varios. Y bueno, yo voy a hacer la parte de geometría, trigonometría. He traído unos ejercicios bellos, hermosos, de esos que me encantan, pero que ustedes los odian, y ya saben por qué. Porque son ejercicios que les cuesta un poco, pero justamente de esos son los que yo voy a hablar. La idea de estos ejercicios, ¿cuál es? Primero, que ustedes comprendan y se acuerden de que necesitan bastante lo que es trigonometría. Es decir, necesitan bastante conocimiento de ángulos. Ángulos para saber cómo realizar. También necesitamos conocer lo que sería teoremas básicos de triángulos. Por lo pronto vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio es uno que dice de esta manera. Un poste está inclinado con un ángulo de 10 grados sexagesimales con respecto a la vertical. La sombra que proyecta el poste es igual a 65 metros, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 23 grados sexagesimales. Y me pregunta la longitud del poste. Qué interesante este ejercicio. Primeramente, veamos las respuestas. Si se dan cuenta, está todo un desmadre. Ni siquiera son respuestas claras, no son respuestas que pudiéramos sacar normalmente. Tenemos que ponernos a pensar primeramente. ¿En el examen tenemos calculadora? No. Si no tenemos calculadora, yo no puedo sacar seno, coseno y tangente de ángulos que yo no conozco. Por lo tanto, voy a tener que empezar a trabajar con funciones trigonométricas que me permitan trabajar de esta manera. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Empezaremos entonces a resolver este problema. La clave en geometría y trigonometría es el dibujo. El dibujo es importante. Cuando tú dibujas, tienes que empezar a preguntarte ¿qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo se va a solucionar este problema? Me dice que un poste está inclinado 10 grados con la vertical. ¿Quién es la vertical? La vertical es una línea recta que la podemos definir de esta manera y esta sería una vertical. Siempre tienen que tener en cuenta de qué estamos hablando, qué te está indicando el problema. Tú tienes una vertical que sería una línea perpendicular al piso y luego te dice que el poste está inclinado 10 metros con respecto a esta vertical. Tu poste sería, por ejemplo, esta línea de aquí. Aquí podemos poner que tenemos 10 grados, 10 grados inclinado. Recordamos también que el poste siempre está con el piso, ¿no? El poste siempre tiene que estar en un piso. Vamos a dibujar nuestro piso aquí. Y en el problema nos dice que este poste genera una sombra de 23 grados con respecto, una sombra de 65 metros con 23 grados de inclinación del Sol. Y tú dices, ah, chucha, ¿cómo es eso? Pues si tú te pones a pensar, el Sol le va a dar al poste y va a generar esta figura de aquí. Entonces nosotros vamos a venir más aquí, pondremos nuestro Sol para que nosotros sepamos dónde está iluminando y qué está haciendo, generando 23 grados de ángulo en esta parte. Nos dice que el poste también tiene una sombra de 65 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que desde donde inicia el poste hasta donde llega esta parte del Sol, tenemos 65 metros. Ese es el planteamiento del problema, ese es el dibujo que tienes que hacer. Tips para esto, siempre lean poco a poco, entiendan lo que está pasando y traten de buscar figuras lógicas. No es que de aquí voy a sacar círculos, no es que de aquí voy a sacar un cuadrado. Generalmente estos ejercicios, como les dije varias veces, se rigen con lo que son triángulos. En geometría, trigonometría, te tienes que acostumbrar a vivir, a ver toda tu vida con triángulos. Todo tiene que ser triángulos. Si nos acercamos, vamos a ver algo interesante. Primero, nosotros vamos a tener que entre la vertical y la horizontal siempre tenemos 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que si el poste está inclinado 10 grados, aquí nosotros vamos a tener 80 grados. 80 más 10, los 90 grados. Luego, teoremas de triángulos. Siempre cuando tú manejas triángulos tienes que saber sus teoremas de memoria. Sus teoremas son necesarios, sin esos no haces nada. Un teorema me dice que la suma de los ángulos debería ser 180 grados. No importa cómo sea tu triángulo. Por lo tanto,
80 más 23 tenemos 103. Aquí nos faltaría 77 grados. De la misma manera, si nosotros pensamos en esta línea amarilla, yo podría decir, si aquí debería tener 180 grados y ya tengo una parte que vale 77, significa que esta parte pequeña simplemente es 103 grados. Y por último, si aquí yo tengo un triángulo de 10 grados, 103 grados, la suma de esos dos me da 113 grados y por ende significa que aquí me falta un ángulo de 67 grados. Eso lo hemos hecho solo conociendo teoremas de triángulos, propiedades de triángulos importantes que son necesarias para todo esto. Ahora la chicha, ¿no? Lo que más nos interesa, ¿cómo resuelvo esta cosa, ¿no? ¿Cómo empiezo a resolver esto? Lo primero que uno pensaría sería lo siguiente. Primero diría, bueno, me pide la distancia del poste, o sea, me pide la longitud del poste P. Cuando tú lo haces normalmente, tú te pones a pensar, tengo un triángulo, ¿es un triángulo rectángulo? Obviamente no. Si no es un triángulo rectángulo, ya no puedo usar trigonometría básica. Algunos agarrarían y dirían, bueno, uso ley de senos, ley de cosenos. Tip por ustedes. Cuando tú tengas triángulos que no son rectángulos, triángulos que no tienen ángulos rectos, y te pide trigonometría, sí o sí, vas a recurrir a una de estas dos leyes, ley de senos o ley de cosenos. Probaremos con la ley de senos. Sería la distancia del poste P sobre el seno de 23, sobre el seno del ángulo opuesto, sería igual a la sombra de 65 metros sobre el seno del ángulo opuesto, seno de 77. ¿Y qué pasa? P es igual a 65 por el seno de 23 sobre el seno de 77. Y aquí tú te fijas, ves tu examen y empiezas a sudar porque te das cuenta que no hay ninguna de estas respuestas coincidente a lo que estás viendo aquí. ¿Está mal? No. Simplemente que tu resultado está puesto de otra manera. No es lo que el examen te pide. O sea, si bien has sacado el valor de P, la distancia del poste, no te está pidiendo esa forma de resolución el examen. Por lo tanto, tenemos que buscar otra forma de trabajar. Otra forma de trabajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me ha dado el sol? ¿Por qué me ha dado 23 grados? ¿Por qué tengo un posible vertical con ángulo de 90 grados? Porque vamos a trabajar con esa cuestión. ¿Qué quiere decir? Si tú te fijas, tu dibujo total, tu dibujo entero es un triángulo rectángulo, contando con esa línea punteada blanca que sería la vertical. En este triángulo rectángulo yo puedo usar trigonometría y podría ser tangente de 23 grados. La tangente de 23 grados es el cateto opuesto, que en este caso sería la vertical L, sobre la cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es 65 metros. Ya, pero no me sirve, yo no tengo P con eso, no hay problema. Con eso ya tenemos cierta parte realizada. Entonces ponemos 65 por la tangente de 23. 65 por la tangente de 23 es igual a la longitud L de la vertical. Me tranco ahí. A mí me pide el poste P. Veremos qué más tenemos. ¿Se han dado cuenta que aquí tenemos otro tipo de triángulo que también podemos trabajar? Es un triángulo mucho más pequeño, pero igual tiene como distancia el poste P, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a comer porque el poste solo sería hasta ahí para hacer su sombra. Y vamos a ver, ¿qué te parece si usamos otra vez trigonometría? Pero igual, este triángulo no es rectángulo. Si no es rectángulo, toca usar ley de senos o ley de cosenos. En este caso, vamos a usar la ley de senos. Vamos a agarrar y vamos a decir, usaremos datos que nosotros conocemos. Por ejemplo, distancia del poste sobre el seno de su ángulo opuesto. El seno del ángulo opuesto al poste es de 67 grados, ¿no? Poste sobre seno de 67 grados es igual a otra distancia que nosotros conocemos en este triángulo, es L sobre el seno de su ángulo opuesto. En este caso, para L, el ángulo opuesto sería seno de 103 grados. Una vez que lo tenemos ahí, podemos despejar el valor del poste y decir, el poste es igual a longitud L por seno de 67, todo dividido entre el seno de 103 grados. Ahora,
¿Qué más necesitamos saber? Todavía no se parece una de las respuestas y eso es porque el L no lo hemos reemplazado. Recordemos que aquí teníamos L con una fórmula para reemplazar en P. Por lo tanto, y para que esté listo el pollo, diríamos P es igual, en vez de L, 65 por la tangente de 23. El L estaba multiplicado por el seno de 67 y todo dividido entre el seno de 103 grados. ¿Hay alguna respuesta parecida a esta? Pues ahora sí. Justamente ahora la respuesta que coincide con esto sería la del inciso B. 65, seno de 67, tangente de 23, dividido entre el seno de 103. Magia. ¿Qué les apareció, chicos? Este ejercicio es bastante interesante. ¿Por qué? Porque te obliga primero a ver con triángulos rectángulos y te obliga también a ver leyes de senos y leyes de cosenos. Esa es la magia de este ejercicio. Con esto yo ¿qué les quiero decir? Tip para el examen. Cuando tengas triángulos que no son rectángulos, sí o sí vas a tener que hacer dos cosas. O transformarlo a un triángulo rectángulo o usar ley de senos y ley de cosenos. Si tienes triángulos que son con ángulos muy distintos, no te preocupes. En algún momento o se van a eliminar esos ángulos o vas a hacer una identidad trigonométrica y los vas a desaparecer. Ahora les voy a presentar otro ejercicio. Vamos a hacer un siguiente ejercicio que se los he preparado. Este es también interesante y me habla sobre un problema que a simple vista parece fácil, pero cuando nosotros lo empezamos a leer se complica y cuando le tratamos de poner datos es mucho peor. El ejercicio me dice así. Pedro en el punto A observa el punto más alto de una torre vertical con un ángulo de elevación de 45 grados sexagesimales. Alfredo en el punto B observa el punto más alto de una torre con un ángulo de elevación de 30 grados sexagesimales. Estos amigos distan 20 metros y el ángulo AOB es un ángulo recto o es recto, entonces la altura de la torre es igual a. Entonces, después de haber leído este problema, nosotros nos ponemos a pensar. El ejercicio parece fácil, está interesante, pero no es que sea ese el dibujo. La cuestión es que nosotros tenemos que hacer un análisis de este dibujo y darnos cuenta de algo interesante. El dibujo en realidad es en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero? Para que nosotros no nos perdamos, primero nos vamos a imaginar que tenemos un cubo. Nos vamos a imaginar que tenemos un cubo para que se entienda mejor este problema. Ahí lo vamos a dibujar. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú te imaginas un cubo, ya te das cuenta que es como si estuvieras en la esquina de una pared. Ahora, cuando nosotros tenemos eso, podemos quitar todos estos pedazos, los vamos a borrar. ¿Y qué nos queda? Nos queda como la esquina de una pared. Lo que sucede es que en realidad este dibujo que lo tenemos aquí, el poste está al medio. Esto que estoy pintando de azul es el poste, esto es el poste. Y en realidad Pedro está parado en una parte de la pared, es decir, está aquí. Aquí está Pedro. Básicamente estamos sobre la pared. Pedro ve el poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Este es el punto A. También nosotros tenemos que fijarnos que también tenemos a Alfredo. Alfredo estaría al otro lado de la pared y justamente está viendo el poste ya también con un ángulo de elevación de 30 grados. Aquí ya no se parece casi nada al dibujo original, pero es que se tenía que trabajar de esa manera. Luego nos dice que el ángulo entre Alfredo y entre Pedro, o el ángulo AOB es de 90 grados. Porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar la esquina de este cuarto imaginario, siempre va a ser 90 grados. Claro, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto B. Por último, también tenemos una distancia entre el punto A y el punto B, que es de 20 metros, que sería esta diagonal. Esto es 20 metros. Una vez que tú tienes este dibujo, ya es más fácil entender este problema. Algunos me dirán, pero tú ya sabías, ¿cómo sabías que ese era el dibujo? Yo no voy a saber en el momento del examen, esto ya lo has preparado. Y bueno, en realidad te das cuenta que este es el dibujo. ¿Por qué? Cuando tú tratas de hacer con el dibujo original, que es el que tenemos aquí, te das cuenta que no sabes dónde es tu ángulo de 45 grados. Tú dices,
Pedro está viendo con un ángulo de 45 grados. ¿Dónde son los 45? ¿En esta parte? ¿O es completo? Si es completo, significa que este otro ángulo, que sería el ángulo de Pedro, simplemente es 30 grados. ¿Será? No parece. Y aquí empiezan a ver las dudas. Cuando tú ves que una figura no tiene mucha coherencia, tienes que pensar que algo está mal o que algo está cambiado. Entonces nuestro dibujo en realidad era un dibujo en 3 dimensiones. Ahora, ¿cómo los resuelvo? Esa es la pregunta del millón. Pues, primero tenemos que pensar, ¿qué nos pide? La altura del poste. Ok, vamos a empezar con esos datos. Empezaremos con Pedro. Pedro podríamos ponerlo, lo vamos a ver de frente. A Pedro lo vamos a ver de frente, está en un triángulo parado de esta manera, tiene un ángulo de 45 grados aquí está el punto A, y lo voy a pintar de celeste, lo que sería la altura del poste. Esta parte o este cateto de este triángulo es la altura del poste. Algo más, le pondremos al piso un nombre, le pondremos que esta distancia de verde es X, que casualmente entraría en esa parte del dibujo. Hemos generado un triángulo rectángulo. Siempre que tengas triángulos rectángulos con lados y ángulos vas a hacer trigonometría. Por lo tanto, vamos a usar una función trigonométrica. Tangente de 45 grados. Cateto opuesto, h sobre cateto adyacente, x. Nosotros sabemos por teoría de trigonometría y ángulos notables, la tangente de 45 siempre es 1, por lo tanto nos va a quedar como resultado que el valor de x es igual al valor de h. ¿Qué era h? Recordemos, era la altura del poste. Ahora nos pasamos a Alfredo. Para Alfredo vamos a realizar también una vista frontal y vamos a recordar que Alfredo también tiene su propio triángulo, pero para Alfredo su triángulo está de esta manera. Este es el punto B. Vamos a decir que el piso sea Y. Alfredo está viendo con un ángulo de 30 grados y ¿dónde está el poste? Siempre tienes que fijarte en tu dibujo original. El poste está aquí, en este cateto. Esta es la altura h. ¿Qué función trigonométrica vas a usar cuando tú tienes un triángulo de esta magnitud, de esta manera? Pues vas a usar función tangente, ¿no? Porque tienes el cateto opuesto, el cateto adyacente. Entonces, para este triángulo de color amarillo, vamos a decir tangente de tu ángulo, pero esta vez tu ángulo ya no es 45 grados, es 30 grados. Tangente de 30 grados, cateto opuesto h sobre cateto adyacente y. Tangente de 30 grados, esa es teoría. Ángulos notables, la tangente del ángulo de 30 grados es 1 sobre raíz de 3, o si quieres racionalizado, raíz de 3 sobre 3. Ya depende de vos cómo lo tomas. Despejando el valor me quedaría que la raíz de 3, me quedaría que y es igual a raíz de 3 por h. Ya tenemos el valor de y, ya tenemos el valor de x. Nos falta un triángulo más. ¿Cómo que un triángulo más? Sí, justamente en tu dibujo tú te vas a dar cuenta que hay un último triángulo que sería la vista desde arriba, desde el techo, por así decirlo, y es un triángulo de color rojo. Entonces este triángulo es el que está entre las dos paredes y sería el del piso, que está de esta manera. Fíjense, este triángulo ya lo vamos a poner con colores para que no nos perdamos. Esta sería la parte de verde con el extremo A y el valor de x. El otro sería la parte de amarillo con el extremo B, con el extremo B, y este lo hemos llamado y. Y recordemos que estos están separados con un ángulo de 90 grados. No es necesario ponerlo, pero por ese caso ahí lo pongo. Y nos dice que la distancia entre A y B es 20 metros. ¿Qué puedo hacer con este triángulo? Un triángulo rectángulo en el que tengo sus lados, tengo solamente el ángulo de 90 grados. ¿Qué tipo de operación puedo hacer en triángulos rectángulos? Pues puedo hacer Pitágoras. Pitágoras, ¿qué me dice? Me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual que la suma de los catetos elevados al cuadrado. 20 elevado al cuadrado sería lo mismo que x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. De ahí nosotros podemos decir 20 al cuadrado es 400 y vamos a empezar a reemplazar valores. ¿Se acuerdan cuánto valía x? Justamente aquí está. X vale h, por lo tanto esto quedaría como h cuadrado. Y también lo teníamos de valor.
y teníamos un valor de raíz de 3 por h. En vez de y es igual a raíz de 3 por h todo al cuadrado. Si nosotros trabajamos para terminar este ejercicio y usamos un poquito de álgebra, tendríamos que 400 es igual que h cuadrado, raíz de 3 por h es elevados al cuadrado es 3h cuadrado, patito más 3 patitos, como siempre digo, 4 patitos, 4h cuadrado, el 4 pasa a dividir, 100 es igual a h cuadrado, y como sabemos nosotros se saca una raíz cuadrada, dándonos como resultado que la altura del poste es 10 metros. Y con eso tendríamos el ejercicio resuelto. ¿Qué han dicho, jóvenes? Esa es la idea de este tipo de ejercicios. Si se dan cuenta, cuando tú trabajas con triángulos, tienes que tener en cuenta, primero, usar funciones trigonométricas. Si tú tienes ángulos y tienes lados, vas a usar funciones trigonométricas. Si solo tienes lados, vas a usar Pitágoras, con la recomendación de que solo funciona en triángulos rectángulos. Y nada, esos son los dos ejercicios que traje para que lo vean, ¿no? 10 puntos. Muchas gracias, Guri. Ahí lo tienen. Unos tips y unos cuantos procesos a seguir en la materia de geometría y trigonometría. Sobraría decir que un tip es nunca saques tangente 90 grados. En el anterior teníamos un triángulo donde uno podía equivocarse y tratar de sacar tangente de 90, y eso es algo prohibidísimo de hacer. Te vas a encontrar con un infinito que te va a hacer equivocar. Exactamente. ¿Qué consejo les podrías dar para la materia de geometría, trigonometría y en general a las personas que van a dar su examen el día de mañana? Perfecto. A ver, chicos, en cuanto a la materia de geometría, trigonometría, consejos que yo les puedo dar. Primero, ten en mente las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas, que siempre están presentes últimamente en los ejercicios de ahora. ¿Qué quiere decir? Todo lo que son las propiedades de funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas de los ángulos notables, como dijo mi compañero Miguel, prohibió sacarle tangente a 90 grados, incluso saber seno de 30, coseno de 30, coseno de 60, seno de 45, saberlos de memoria. Eso te agiliza mucho los ejercicios. Para la parte de los dibujos, siempre les decía, vean su vida en triángulos. Todo ejercicio se puede resumir en triángulos, a menos que sean circunferencias, e incluso en circunferencias puedes generar triángulos que te ayudan a resolverlas. ¿Qué más tips? Leyes de senos, ley de cosenos para triángulos que no son rectángulos, y en triángulos rectángulos ya puedes usar trigonometría o Pitágoras. Lee con atención el ejercicio, ve bien la teoría. La teoría te ayuda mucho porque en el caso de que tú no tengas teoría no sabes cómo dibujarlo, y si no tienes el dibujo del ejercicio vas a tener serios problemas. Una vez que tengas el dibujo, plantéate qué te pide y cómo lo puedes hallar. Ve los distintos caminos. Siempre les digo, hay 25 formas de resolver los problemas. Yo solo te indico una o dos, y las otras 23 ya dependerán de cada uno, ¿no? ¿Cómo hacer? Ese sería mi consejo para todos, ¿no? Muchas gracias, Guri. Es muy importante, como varios de los docentes acá que nos han ayudado les han mencionado, que lean el enunciado. ¿Alguna vez te has preguntado, estoy, por ejemplo, en física, tengo una bolita moviéndose, ¿eres capaz de cerrar tus ojos e imaginar esa bolita moviéndose? Tienes que intentarlo. En geometría, trigonometría, muchas veces cambiando la perspectiva o el orden en el que se presenta la figura, tienes la resolución. En la materia de física, cuando hablamos de dinámica del movimiento circular, rotando la figura se encuentra el diagrama de fuerzas. Y en todas las materias se puede aplicar algo así, sean imaginativos. De esa manera, y apoyado con el criterio y los conocimientos que tienes, seguramente puedes con cualquier problema o con cualquier situación que te vayas a enfrentar de acá más adelante. Sobra decirles que de parte mía y de todos acá en Praus, les deseamos el mayor éxito en los próximos días, según el que les haya tocado para dar su examen. Realmente esperamos que les vaya excelente. Ustedes tienen el conocimiento, tienen las habilidades y tienen todas las facilidades para ingresar a la universidad. ¿Algún comentario más que quisieran darles, chicos? Dani, Guri. No tengan miedo, chicos. Algunos dicen, no se puede, está difícil. Jóvenes, si no se pudiera, nadie hubiera entrado. ¿Cuánta gente está dentro? Es porque hay gente que puede realizarlo, es porque hay gente que aprueba este examen y es porque hay gente que demuestra que se puede hacer
varias cosas en este examen. No tengan miedo y denle con todo hasta el final. No, al igual que todos acá, chicos, desearles mucha suerte en su examen. El día de hoy descansen bien, levántense temprano, empiecen por la materia que más saben. Si sabes más física, no pierdas tu tiempo en las otras materias. Si sabes más química, empieza por ahí. De la materia que ustedes mejor manejen, empiecen por esa materia. Lean bien. A veces por leer rápido uno se equivoca y la respuesta incorrecta también va a estar en su examen. Así que tengan muy en cuenta eso. Suerte para su examen de mañana y muchos éxitos, chicos. Muchas gracias por habernos ayudado, Dani, Guri. Nuevamente, todo el éxito del mundo. Se van a enfrentar un examen virtual debido al contexto que estamos viviendo. Prevean todas las herramientas que van a requerir el día de mañana. Necesitas un celular en Google Meet, proba que todo funcione. Tu navegador en la computadora está muy lento, busca otro que sea más rápido y no te haga pasar malos momentos cuando realmente lo necesitas. Prevean todo lo que requieres para tu examen. Nuevamente, de parte de todos en Praus, mucho éxito en su examen y vamos a concluir la resolución de nuestros exámenes. Hasta una siguiente ocasión. Un abrazo para todos. Praus, preuniversitario.